Bueno, bienvenidos a todos. Desde ya, muchas gracias por sumarse. Un poco la propuesta que teníamos con Patri es armar una masterclass en el día de hoy para contarles un poco de esto que nosotras venimos hablando hace varios años, Patri muchos más que yo, que tiene que ver con herramientas de inteligencia emocional y neurociencias. Después les vamos a contar porque en realidad es un curso que nosotras damos que tiene dos modalidades. Pero bueno, queríamos empezar un poco presentándonos. Después les vamos a contar algo de este tema, digamos, algo de la inteligencia emocional y un poquito de las neurociencias también, como para darles un primer pantallazo y que de paso nos conozcan un poco. Y bueno, y después, al final, les vamos a contar de qué se tratan estos cursos que estamos dando este año. En realidad venimos dándolo hace varios, pero bueno, este año en particular nos ha pasado, y algunos que están haciendo coaching en la universidad ya saben de este tema, que la universidad está un poco lenta en el tema de inscripciones. Entonces, nosotros queríamos, de alguna manera, también empezar a promover el curso, más allá de que hoy la universidad no nos estaría apoyando. Ya se van a abrir las inscripciones y a aquellos que lo han intentado y todavía figura 2024, les pedimos disculpas. Pero bueno, la idea nuestra es avanzar un poco, de hecho, implementar estas herramientas que les vamos a contar en la vida diaria, que son este tipo de cosas, cuando uno podría empezar a elegir qué hacer, me enojo o transformo esa emoción en energía para la acción, ¿no? Ya les vamos a contar. Pero bueno, acá estamos, accionando un poquito. Me presento primero, mi nombre es Eugenia Martínez, yo soy arquitecta de profesión original y hace más de 10 años empecé a formarme en coaching ontológico en la universidad y después de ahí empecé un caminito de formación en todas estas habilidades blandas. Este curso de herramientas de inteligencia emocional lo hice y Patri era mi profesora. Eh, y también me he formado en biodecodificación, también he hecho una diplomatura en enneagrama y gestión del talento. Todas estas herramientas que claramente nos ayudan un montón en el autoconocimiento y en la gestión personal. Y en algún momento me picó el bichito de que qué hacía yo con todo esto, y fue a partir de ahí que empecé a compartirlo. También me formé en coaching ontológico con mirada católica o espiritual, digamos, para aquellos que por ahí buscan un poquito el trascender en la vida. Bueno, todas estas herramientas me fueron ayudando y actualmente empezó una formación en constelaciones familiares, que me parece apasionante. Y con todo eso, necesitaba compartirlo y fui invitada hace más de 4 años, este es el quinto, de hecho, a empezar a dar clases en este curso de herramientas de inteligencia emocional que les vamos a presentar y también en la Escuela de Coaching Católico, Coaching Ontológico con mirada católica. Y actualmente doy clase ahí. Bueno, y te doy lugar, Patri, para que te presentes vos un poquito, así te conocen. Bueno, yo soy Patricia Ordóñez, también de profesión básica, soy bioquímica, pero hace ya más de 10 años, bastante más, empecé a estudiar coaching, cosa que me empezó a apasionar y aplicarlo a mi vida, y realmente, bueno, un estudio y un proceso, ¿no? Porque lleva su tiempo, comprender, entender, aplicar todos los conocimientos que uno va teniendo, ¿no? Pero bueno, me apasionó. Y a partir de ahí empecé a profundizar más en este área y después me incliné más a la parte de inteligencia emocional y neurociencia. Bueno, más me apasionó. Así que seguí por ese caminito y bueno, también hace ya unos cuantos años que estamos dando estos cursos con Euge acá en la Facultad de Ciencias Médicas, en la extensión de medicina. Damos estos cursos que ya les vamos a contar un poquito más en profundidad, pero bueno, me apasiona, me encanta compartirlo
con ustedes en este caso, pero me apasiona también aplicarlo en mí misma, ¿no? Y en mi entorno. Y realmente es un proceso, como ya van a ver, que empieza pero no termina nunca, porque, bueno, como ya lo vamos a ver, ¿no? Uno empieza con todos estos descubrimientos a entender, a comprender, y después aplicarlo, ¿no? Y el aplicarlo en uno lleva su tiempo. Y siempre hay algo por descubrir, por entender, porque estamos en permanente cambio. Y como estamos en permanente cambio, bueno, tenemos que aplicar. Y otra de las cosas que seguramente lo vamos a ver ahora, pero después lo profundizamos en el curso, es que uno no termina de aprender nunca. Y aprende hasta el último día de nuestras vidas. O sea que nunca hay que decir es tarde. Es tarde para empezar. Nada, nunca es tarde. Siempre hay tiempo. Esto lo vamos a profundizar y hay una base científica en todo esto, ¿no? No es que lo dicen los libros, lo decimos nosotros, porque no, hay una base científica en todo esto, que también lo vamos a profundizar. Bueno, creo que nada más. Muy bien. Bueno, la idea nuestra, como les conté recién y para los que se sumaron ahora al último, es presentarles un poquito de qué se trata esto de las herramientas de inteligencia emocional y darles algunos principios, algunos conceptos y algunas estrategias que a partir de hoy ya van a poder empezar a usar en sus vidas para ir como empezando a gestionar este mundo emocional. Para ello armamos una pequeña presentación, ¿sí? Que se las vamos a compartir y algunas reglitas simplemente para manejarnos. Nos interesa muchísimo que nos pregunten. A mí, en lo personal, me encanta que me pregunten. Entonces, mientras vamos pasando la presentación, si alguno, primero, si voy muy rápido, porque a veces voy como enganchada y me levanten la manito, preguntamos, nos sacamos las dudas, freno, repito, lo que haga falta. La idea nuestra es que esto sea medicina aplicada, ¿no? ¿Vieron cuando uno va a una superconferencia y no entendió nada? Bueno, no tendría que ser el caso. La idea es que ustedes de acá puedan irse con conceptos claros, simples, porque esto no es complicado para nada, sino que más bien se trata de ir comprendiendo este mundo, ¿no? Este mundo nuevo, que quizás hasta acá hemos sido analfabetos, ¿no? De alguna manera nos hemos formado muchísimo en un montón de cosas, pero en gestionar nuestras emociones, en aprender a reconocerlas y saber qué vienen a decirnos, no sabemos mucho. Entonces, esa es la invitación. Levanten la manito cuando tengan una duda o si quieren escribir en el chat del costado, voy a tratar de irlo leyendo, pero no duden en preguntar ni en frenar cuando algo no se entiende, ¿sí? Bien, dicho esto, díganme. Yo quiero darle la bienvenida a alumnas. Katia. Ay, sí, ahí vi que se sumó. Hermoso. Hola, hola, qué lindo verlas. Qué gusto. Hola, Katia, un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo que ex alumnas participen también. Sí, hoy vinimos a hacer el aguante. Muy bien, como un refresh. No, está bien porque uno por ahí se va olvidando de ciertas cosas y está bueno recordar. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos entonces y empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿Somos realmente inteligentes? ¿Quién se animaría a responderlo? Porque en realidad, según quién somos inteligentes, ¿no? Hasta acá había un tipo de inteligencia que era el que, con el cual nos medían, ¿sí? Y acá les presentamos un poquito esa inteligencia. Antes, y aún se sigue sosteniendo que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? Y el hemisferio izquierdo es un hemisferio más racional, y el hemisferio derecho es un hemisferio más creativo, más emocional, ¿no? Pero hasta acá se creía que nuestra inteligencia era exclusivamente racional, ¿sí? Y se medía, de hecho, y se sigue midiendo a través de nuestro coeficiente intelectual. Entonces había personas que eran inteligentes porque en esos test que se hacían, su coeficiente era alto, pero y había otras personas que no, entonces parecía que quedábamos un poquito catalogados
por esta medición, ¿no? Y eso no es del todo cierto, y nosotras un poco a través del curso lo que vamos haciendo es ampliando un poco de información y de miradas para empezar a entender que somos seres emocionales que pensamos. Entonces, nuestra inteligencia no está exclusivamente medida por este coeficiente intelectual, por este mundo racional, sino que claramente nuestro hemisferio emocional tiene grandes injerencias en esta inteligencia, ¿no? Bueno, las plaquitas le van a quedar y nuestro objetivo no es darle mucho contenido, sino más bien que vayan entendiendo ciertos conceptos. Todos sabemos un poquito a qué se dedica cada hemisferio. Lo que hoy también la neurociencia ha venido a demostrar es que ambos hemisferios trabajan en conjunto, ¿sí? Y nosotros durante el curso vamos haciendo algunos ejercicios que nos ayudan a ir como generando esta vinculación y mejorando a través de la respiración, por ejemplo, para que ambos hemisferios puedan irse equilibrando, ¿sí? Y aquellos que tengan cierta preponderancia en la gestión de su vida a través de el hemisferio más racional, pueden empezar a incorporar herramientas de su otro hemisferio y lo hagan trabajar a la par y viceversa. Y lo lindo es, como decía Patri hace un ratito, que la ciencia también hoy ha demostrado a través de muchos estudios y de nuevas, les diría, nuevos elementos para medir que tiene, que se han ido incorporando a través de la tecnología, para venir a contarnos cómo realmente funciona nuestro cerebro, ¿no? Y por ahí no es desestimar, pero les diría para no idolatrar este coeficiente intelectual, este mundo racional, del cual quizás venimos muchos marcados, ¿no? Bueno, como yo les decía recién, entonces, este coeficiente intelectual lo que nos va a mostrar va a ser más bien nuestro saber hacer, nuestra capacidad de hacer, de comprender, de conocer, porque es un hemisferio que de alguna manera es racional, es temporal, es secuencial, ¿sí? Pero fíjense el dato que figura ahí abajo que dice el 20% de nuestro éxito personal está de alguna manera definido o orientado desde este saber hacer. El coeficiente emocional, que tiene que ver con estas otras habilidades blandas que todos podemos desarrollar, las tengamos más intuitivamente o no, ¿sí? Las podemos desarrollar, tiene que ver con el saber ser, el saber de alguna manera gestionarnos en la vida, ¿no? Y que esto normalmente no lo practicamos, porque nadie, en los años que hemos estudiado en el jardín, en el colegio, en la secundaria, en la universidad, por lo menos a mí no me pasó, no sé si a algunos de ustedes les pasó, que alguien los viera tristes o enojados y les explicara qué podían hacer con todo eso. Por el contrario, quizás venimos más de educaciones donde a los hombres le decían, no llores porque sos tal cosa, y a las mujeres, ay, qué sensible que sos, no se te puede decir nada. O sea, veníamos como muy etiquetados si expresábamos nuestras emociones. Y fíjense, entonces, el datito de abajo que habla del 80%, que quiere decir, esto parece la ley de Pareto, ¿no? El 80-20, que en algún punto se demuestra, y esto es real, no solo porque lo dicen algunos libros, sino porque hay estudios que lo sostienen y lo comprueban, que nuestro saber ser impacta el 80% del éxito en nuestro accionar de todos los días. Yo puedo conocer sobre algo muchísimo, ¿sí? Pero si a la hora de expresarlo, de comunicarme con alguien, de contarlo o de trabajar en equipo con otro, no me puedo gestionar, eso que yo sé no sirve, o se lo pierdo, se termina perdiendo. Yo trabajé mucho tiempo en una empresa familiar, y cuando nos tocó contratar a una persona, resulta que viendo su currículum, era una persona que tenía un coeficiente altísimo,
impresionante. Imagínense, los de recursos humanos estaban, ay, miren, parece que contratábamos a Einstein, ¿no? De ese puesto. Todos felices lo pusieron a trabajar. Y empezamos a recibir un montón de quejas sobre esa persona. Y entonces, esa persona que sabía un montón y que realmente vos lo sentabas frente a una computadora y te descollaba en todo lo que le pedías, cuando tenía que hablar con una persona, le pasaba que no se podía comunicar, que sentía que el otro no lo entendía porque hablaba un lenguaje que solamente él podía entender desde la computadora, y el otro, al ponerse nervioso porque no lo entendía, generaba en ¿sí? reacciones terribles. Entonces, desde la empresa lo tuvieron que correr a puestos donde no se encontrara con nadie, donde no se comunicara con nadie, y quedó aisladito, sabe un montón, ¿sí? Hasta el día de hoy trabaja en la empresa. Pero no pudo encontrarse con un otro, no pudo trabajar en equipo, no pudo estar en puestos de contacto con la gente, porque, digamos, no tenía estas habilidades blandas desarrolladas. Este ejemplo, como tantos otros que a lo mejor ustedes habrán encontrado, tiene que ver más bien con comprender que son importantes las emociones, que tienen y deben tener un lugar en nuestra diaria, y que se puede aprender a reconocerlas, a gestionarlas y a orientarlas para lograr el éxito, para lograr el desarrollo de aquello que queremos alcanzar en nuestra vida. Bien, avanzando un poquito más, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bueno, venimos a contarles un poco que gracias a esta persona que es Howard Gardner, hace un tiempo, ya varios años, él descubrió que no existía un solo tipo de inteligencia, sino que había 9 tipos de inteligencia. Algunos hablan de 8 porque no reconocen una inteligencia que tiene que ver con lo existencial, pero más allá de eso, él lo que nos vino a contar era que hay 9 tipos de inteligencias distintas y que en cada una de estas inteligencias, ¿sí? Respondiendo un poco a la pregunta que les hacíamos nosotros al principio, si éramos realmente inteligentes, imagínense si a todos nos miden a partir de un solo tipo de inteligencia, claramente podemos parecer torpes o brutos o ignorantes en alguna de las otras, y no necesariamente es así, no es así. Lo que él vino a demostrar era que todos tenemos la capacidad de desarrollarnos, pero a su vez nacemos con algunas habilidades más desarrolladas que otras. Y en esa búsqueda, lo que empezamos a aprender es a darnos cuenta y reconocernos nosotros cuál es nuestra habilidad principal y de promovernos si es que está dentro de nuestro interés o de la necesidad de nuestro puesto de trabajo o de la necesidad de aquellos lugares donde participamos, podemos desarrollar el resto de las inteligencias. Por ende, esto para el mundo, digamos, de las empresas, sobre todo, y para el mundo en general, fue una gran noticia, porque ya no era que había algunos inteligentes y otros no, sino que había ciertas inteligencias más desarrolladas en algunas personas que en otras. Entonces, a mí me gustó mucho. Bueno, él habla de estas 9 inteligencias, perdón, que son la visual espacial, la naturista, la intrapersonal, la lógico-matemática, la existencial, la interpersonal, la corporal y kinestésica, y la lingüístico-verbal y la musical. Estas 9 inteligencias, que potencialmente todos las tenemos, porque todos tenemos en nuestras distintas áreas del cerebro potencialmente esto. Algunos tienen más desarrolladas unas que otras, pero todos podemos dedicarnos, digamos, a desarrollar la que querramos, con conciencia, con trabajo, con perseverancia, con orientación, con seguramente esfuerzo, pero todos podemos desarrollar estas inteligencias. Y a mí lo que me gustaba de esto, sí, Marcos, te escucho. Hola, perdón, no sé si me estoy adelantando, Dale. pero ¿y cómo sería para este autor, que no recuerdo el nombre, Sí, Howard eh, Gardner, sí. Howard, cómo sería para él la definición de inteligencia? O sea, ¿él qué entiende por inteligencia? No sé si me estoy adelantando, ¿no? Sí, Perdón.
En realidad, inteligencia es una habilidad particular para algo, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia, lo que vamos a hablar, y ya cuando hablemos específicamente de inteligencia emocional, ahí se las vamos a definir a la inteligencia emocional. Pero el concepto de inteligencia tiene que ver con la habilidad y la capacidad para hacer algo determinado. Entonces, vuelvo la plaquita para atrás, a ver si me deja. Cuando hablamos de la inteligencia visual espacial, es que hay gente que naturalmente está motivada a desarrollar, por ejemplo, toda la parte de artística, ¿no? La gente que le resulta mucho más fácil pintar, esculpir, o sea, toda la parte artística. Y eso tiene que ver con una inteligencia, con entender que esa persona tiene más desarrollada esa inteligencia, no que no puede desarrollar las otras, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia kinestésica tiene que ver con esta gente que tiene más habilidad y control sobre su cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Que otros no van a poder jugar al fútbol, al pádel, al tenis? No, no quiere decir eso. Quiere decir que hay ciertas personas, y que por ahí son las que destacan, o podemos nombrar algunas que destaquen en eso, porque tienen esa inteligencia mucho más desarrollada. ¿Para qué nos ayuda esto? Sería la pregunta, para entender que no todos estamos llamados a lo mismo y que no somos menos inteligentes por tener menos desarrollada una inteligencia que la otra. Un poco apuntamos a eso, a entender que cada uno puede tener, digamos, un desarrollo mayor. Entonces, aquellos niños que a lo mejor no les gusta matemática, pero sí son buenos deportistas, o no les gusta la lectura, pero sí se conectan con, no sé, con la parte musical, ¿no? No es que son nenes torpes, brutos, sí, y todas estas etiquetas por ahí que nos van condicionando, sino más bien que tienen una particularidad, y cuando uno encuentra esa inteligencia más intuitiva, puede desarrollarla sin negar las otras, ¿no? Entonces, es como borrarnos de etiquetas. No sé si te estoy respondiendo, Marcos, a tu pregunta. Sí, más o menos sí. Hay un caso, no me acuerdo si es en Corea o en dónde, de una familia que tuvo dos hijos, un varón y una nena, y son superdotados, lo que se llaman superdotados, ¿no? El Bien. niño desarrolló una habilidad y una capacidad para los números, para la ciencia, para todo lo... Y la nena aprendió 25 millones de idiomas y se dedicó al arte y es una genia en el arte. Entonces, estoy entendiéndolo por ese lado, ¿sí? Qué loco, Así que, porque pareciera que cada uno hubiera nacido con uno de los hemisferios, digamos, porque claramente cada una de estas inteligencias tienen su base en los distintos hemisferios. por Entonces, eso lo voy entendiendo por ese lado. Por ese lado claro, lo voy entendiendo a la definición de inteligencia que planteas, es justamente por ese lado, digamos, decir, cómo uno desarrolla en ciertos ámbitos y da ese valor agregado, digamos, no necesariamente en los números y en la capacidad de, como lo que uno ve, por ejemplo, hoy en día, lo que le llaman inteligencia, la inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial esta. bueno, O sea, esa sería una inteligencia superadora, porque en realidad ya no estaría gestionada por nuestro cerebro, ¿sí? Si bien fue creada, ¿no? Pero es como un gran cerebro que integra todas estas inteligencias, y que de hecho las respuestas que da tienen que ver con un desarrollo tremendo de cada una de estas inteligencias, pero, ¿no? y ahí está mi consulta, y ahí está mi pregunta. Si a inteligencia le llamamos a la capacidad de acumular una gran cantidad de información y hacer conexiones con esa información, o le llamamos inteligencia a la capacidad de resolver el problema. Bueno, a ver, me parece que un poquito es eso, o sea, es la capacidad. No es el conocimiento, o sea, inteligencia no es igual a conocimiento. Inteligencia tiene que ver con trascender ese conocimiento, porque mucho saber a mí no me sirve si yo no lo puedo aplicar en algo. Entonces, la inteligencia tiene que ver con el conocimiento más la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Lo único que le falta es, digamos, pasarla por el cuerpo. Te diría que de las inteligencias que por ahí no puede desarrollar la inteligencia artificial hasta que no
haya un robotito, tienen que ver con la intrapersonal e interpersonal, digamos, el poder sentir, ¿no? Por eso por eso a mí me gusta este curso, porque yo siempre discuto con colegas y compañeros que para que sea inteligencia tiene que ser emocional. La inteligencia artificial no existe, Bueno, lo sino que que es pasa es que, una acumulación de conocimientos y una capacidad de resolver problemas, pero en esa superficie del conocimiento, digamos. No hay emoción. correcto, lo que pasa es que, a ver, yo te haría como una reversión, una vuelta de tuerca más todavía. A El ver, tema sería es que esa inteligencia artificial sí puede aplicar su conocimiento y de hecho lo hace. Lo único que no puede hoy todavía es pasarla por el cuerpo, o sea, es hacer una expresión, que ya vamos a contarles lo que nos pasa en términos emocionales. Esa es la única falencia, pero sí está integrando información, sí está produciendo información nueva a partir de claro. de esa comprensión. O sea, que la inteligencia, por eso digo, no es solo conocimiento, sino que la inteligencia artificial toma el conocimiento, que es un montón, y sí hace una aplicación, o sea, sí lo puede bajar. Lo único que no puede es pasarlo por el cuerpo. O sea, lo único que le faltaría a la inteligencia artificial es un muñequito, digamos, o sea, un robot, o no sé qué versión vendrá cuando lo desarrollen, que pueda expresar en el cuerpo todo esto que produce desde este conocimiento aplicado. ¿Se entiende? Entonces, sí, se entiende. Entonces no son 9, son 10 inteligencias los Bueno, tipos. Garner no estaba cuando empezó a pasar todo esto, o quizás estaba, pero no. Bueno, muy bien, gracias Marcos, muy bien, qué lindo. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, de esto se trata y un poco también esta es nuestra premisa de partida, ¿no? Pensar que todos somos genios, pero si a cada uno, o sea, todos somos inteligentes, ¿sí? Todos tenemos capacidades. El tema es que si a cada uno de nosotros se nos mira por nuestra falta de habilidad, vamos a parecer torpes, como les dije antes, ignorantes o desconocedores, o poco inteligentes, y en realidad es que aprender a mirarnos desde la perspectiva de quién somos, de quiénes somos. Entonces dice, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, ¿no? Y la realidad es que ninguno de nosotros es un inútil, simplemente que un poco la invitación del curso también tiene que ver con aprender a conocernos, ¿sí? Conocer cuál es mi habilidad, cuál es mi capacidad y desde ahí elegir si yo quiero desarrollar otras, ¿sí? O esta, potenciarla, ¿m? Pero bueno, claramente parte de un conocimiento, de un autoconocimiento, ¿sí? Y esa es una habilidad dentro de estas inteligencias que dijimos, intrapersonal, tiene que ver conmigo, ¿sí? Y esa habilidad yo la puedo desarrollar y ya se los vamos a contar un poquito más adelante. Y esto también tiene que ver un poco por temas que abordamos dentro del curso con respecto a la educación emocional, ¿no? Partimos de una necesidad, así como recibimos educación en otros ámbitos, nunca recibimos la educación emocional, entonces hay que empezar como eso, a trabajar desde este lugar, y Aristóteles ya lo decía, que educar la mente sin educar el corazón no es educar en realidad. Entonces es aprender a pensar sintiendo y a sentir pensando, ¿no? Es como integrar estos ambos órganos, que hoy sabemos que el corazón, que los sentimientos no habitan solamente en el corazón, porque claramente el corazón tiene gran injerencia, y de hecho hoy también la neurociencia está estudiando este cerebro, este segundo cerebro o tercer cerebro, ¿no? Que es el corazón. Jean Piaget lo decía. Piaget decía, un niño no puede aprender si no es feliz. Claramente. Imagínense un adulto. ¿Un adulto puede hacer bien su trabajo si no está logrando equilibrar su mundo emocional? No, no lo puede hacer. Puede hacer algo, pero en el equilibrio emocional, en esa homeostasis que necesita nuestro ser, es necesario que aprendamos a gestionar nuestras emociones para ir encontrándonos y desde ese saber ser,
poder hacer cada vez mejor las cosas, ¿no? Entonces, lo que viene a invitar este curso es a conectarnos con este ser, con este saber ser en el mundo y aprender a gestionar este ser en el mundo, ¿no? Bien. Avanzando un poquito más, ¿los demás estamos todos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, avanzando un poquito y un poco respondiendo a qué es la inteligencia emocional, y yo se los adelantaba recién, tiene que ver a esta conexión, ¿no? Entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿sí? Entre aquello que sabemos y aquello que sentimos en la vida. Y todo el tiempo va siendo este camino del sentir, pensar, pensar, sentir. Hay un autor que habla de que somos seres sentipensantes, ¿no? Pensamos y sentimos todo el tiempo y no está tan claro qué empieza primero y qué sigue después, ¿no? Y ya vamos a entender un poquito por qué. ¿Y qué es entonces esta inteligencia emocional, que es la que los vamos a invitar a ir desarrollando? Es esta capacidad para poder identificar, ¿sí? Comprender y gestionar nuestras emociones, ¿sí? Poder reconocerlas, poder ponerle un nombre a la emoción. Esto que es tristeza, es miedo, esto es, no sé, es pánico, porque a su vez cada emoción tiene intensidades, y a su vez cada emoción tiene un mensaje. Entonces hay que poder identificarlas, hay que ampliar nuestro vocabulario emocional, ¿no? Hay que poder darle significado a lo que me está pasando y darle nombre, porque si no, si yo no sé lo que me está pasando y no lo puedo comprender, no voy a poder hacer nada con eso. Si yo no sé que estoy atravesando un ataque de pánico, no voy a ni siquiera poder pedir ayuda. Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, empecemos a entender cómo nace un ataque de pánico, de qué se trata. Empieza con un miedo, ¿qué hago con ese miedo? ¿Qué me viene a decir? Hay muchas preguntas que van surgiendo a partir de empezar a reconocer nuestras emociones, ¿no? Y cuando uno empieza a reconocer su mundo emocional, también empieza a darse cuenta de lo que puede estarle pasando al otro, ¿no? Entonces también empezamos a comprender la emocionalidad del otro, y ya van a ver cómo las emociones tienen rostro, las emociones primarias tienen rostro, entonces no hace falta que el otro venga a decirme lo que le está pasando en términos de emoción primaria, sino que yo me puedo dar cuenta, che, se asustó, esto le dio miedo, o está triste, ¿sí? Empiezo a leer el rostro del otro, a leer su cuerpo, y a partir de ahí puedo gestionarme mejor conmigo mismo para comprender lo que me pasa, pero también para empatizar con un otro y acercarme o alejarme o vincularme de una manera más asertiva, porque yo ya empiezo a leer al otro. Y hay un tercer ámbito donde empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando, que tiene que ver con el clima emocional, ¿sí? El clima emocional es, ¿vieron cuando ustedes entran a un lugar y por ahí dicen, bueno, acá, no sé, corta el aire? Bueno, esas expresiones a lo mejor que a veces usamos, ¿no? Bueno, porque ustedes están leyendo un clima de mucha tensión. A lo mejor no saben ni lo que pasa, recién llegan, pero apenas llegan ya registraron esto que está pasando. Bueno, eso ya es una señal, eso ya es un dato que a ustedes les va a servir para decidir, che, ¿qué hago yo? ¿Me quedo? ¿Participo? ¿De qué manera participo? ¿Me alejo? Tomo decisiones, porque lo que vamos a darnos cuenta es que las emociones son inevitables, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos a partir de ese registro marca la diferencia. Entonces, si yo elijo quedarme sabiendo que hay tensión, bueno, tengo que saber registrarme qué me está pasando, y no engancharme de manera automática, y después dejarme llevar por ese clima emocional y seguramente termine diciendo y haciendo cosas que no son las que más me convienen. Entonces, todo este desarrollo y este aprendizaje de la inteligencia emocional tiene que ver con una capacidad de gestionar de manera más asertiva, más adecuada, y claramente me va a mejorar en los vínculos con los demás, y también me va a ir como ayudando a conseguir estas metas y estos objetivos que cada uno de ustedes se pueda proponer en el camino, ¿no? Porque
como toda nuestra vida está atravesada por emociones, cuando ustedes se planteen objetivos, cuando ustedes se planteen algunas metas, seguramente va a pasar que pasan por altibajos, ¿no? Que hay momentos que tienen más motivación y otros momentos que les parece que está todo mal y que, bueno, ¿qué hago en ese momento? Bueno, y cuando tengo motivación, ¿qué hago? Porque también hay que hacer cosas cuando uno está motivado. Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros vamos profundizando y trabajando a lo largo del curso, ¿no? Primero el registro personal, pero después también en conexión con el otro y después también en mi proyecto personal. Y acá lo traemos a Goldman, que es otro de los que ha hecho, bueno, conocida esta inteligencia emocional y un poco su definición de lo que es la inteligencia, ¿no? En este ámbito. Y tiene que ver con esto, con tomar conciencia de mis emociones, comprender sentimientos de los demás, aprender a gestionar presiones. Yo, esa palabra tolerar, por ahí diría gestionar una presión, gestionar una frustración. ¿Qué me pasa cuando algo no sale como yo quiero? ¿Qué hago ahí? ¿Tiro todo por la borda y digo, nunca más? ¿O empiezo a tomar el aprendizaje que eso me deja, me reconstruyo, ¿sí? Y salgo adelante. Bueno, habilidades, todas estas que les estoy diciendo, son habilidades que todos podemos desarrollar. Nuestra capacidad de trabajar en equipo también, el poder ser empáticos, el registrar al otro, y todo esto, lo único que nos ayuda, digamos, porque este curso o estos aprendizajes no los hace por el otro, ¿no? O sea, esto lo voy a hacer para que no sé, mi jefe se dé cuenta y mejore. No, esto lo hacemos porque a cada uno de nosotros nos hace bien y nos nutre, nos reconforta y de hecho nos habilita a transformaciones en términos personales, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje nos sirve porque a cada uno de nosotros nos abre a un mundo distinto. Si después claramente influenciamos a otros desde nuestra transformación, muchísimo mejor. Pero de lo que se trata esto es de empezar a conocernos a nosotros, a gestionar lo que nos pasa y a tomar esos aprendizajes y a transformarnos a partir de nuestras experiencias. Bien, hasta acá, ¿todo bien? ¿Pregunta, algún comentario? ¿Alguien que hasta acá no se haya entendido algo? Bueno, acuérdense de levantar la manito, de frenarme. Bien, bien. Buenísimo. Y entonces viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Ivana, me parece que levantó la mano. No, me parece que hizo una señita. No, dije que estaba ok, está clarísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué son entonces? ¿Qué son? Si tuviéramos que empezar a entender las emociones. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Marian Rojas Estapé, que ella siempre dice, comprender alivia. Yo les diría, comprender qué son las emociones, a mí me generó realmente un alivio personal, porque hasta acá todos pensamos que algunas emociones son nuestras enemigas porque nos hacen hacer cosas que no queremos hacer y que otras a lo mejor sí son mejores o son más lindas porque nos llevan a estados emocionales quizás más agradables. La respuesta es que todas las emociones son nuestras aliadas porque son mensajeras, ¿sí? Es como el tablero de comando de nuestro autito. Si nosotros fuéramos un autito, el tablero de comando son nuestras emociones. Se encienden para mostrarnos que algo nos pasa, ¿sí? Es el lenguaje de nuestro cuerpo, es la emoción. Y se prenden para decirnos, che, acá, atención, atención. Entonces, si yo puedo empezar a darme cuenta de qué emoción se me está encendiendo y qué mensajito me viene a traer, ya tengo un gran camino andado en la gestión de esa emoción. Lo que pasa es que la mayoría de las veces vamos tan rápido que algo nos enoja y tú lo guardo. Algo me pone triste y bueno, para después. Y cuando llego a la noche soy un cúmulo de cosas que me fueron pasando y que fui, y ya van a ver cómo funciona esto de percibir, interpretar y el cuerpo expresa,
y entonces somos un lío que después trata de salir andando lo mejor que puede. Bien, ¿qué son entonces las emociones? Además de nuestras aliadas, son impulsos, impulsos para actuar, ¿sí? Que dirigen y orientan nuestras respuestas o reacciones, ¿sí? Pero la emoción es un impulso. ¿Cómo sucede? Ahí les voy a mostrar un cuadrito de cómo sucede una emoción, pero lo importante es que empecemos a entender Paul Ekman. Paul Ekman es otro autor que se dedicó mucho tiempo a estudiar las emociones básicas y universales. ¿Por qué básicas y universales? Porque en realidad, ¿vieron cómo existen los colores primarios? Que a partir de los colores primarios armamos millones, infinitos colores de acuerdo a sus combinaciones. Con las emociones pasa un poco lo mismo. Hay 6 emociones que las llamamos universales porque nos suceden a todos en cualquier lugar del mundo, independientemente del lenguaje que hablemos y de la cultura en la que habitemos. El miedo es miedo, ¿sí? La alegría es alegría, la tristeza es tristeza, ¿sí? Ahora hay que ver qué me genera, qué situaciones me generan estas emociones, ¿no? O sea, qué experiencias a mí me hacen sentir asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza, pero son emociones universales. Y la otra cualidad de ser universales es que estas emociones, y Paul Ekman hace un tratado hermoso, un libro, que habla, que nos explica cómo estas emociones tienen rostro, ¿sí? Ustedes pueden ir por la calle y mirar el rostro de una persona y darse cuenta si esa persona, por ciertos gestos, claramente uno si va por la calle muy rápido y no mira nada, no se da cuenta, pero cuando ustedes empiezan a detenerse y a mirar los rostros, la expresión del rostro habla de la emoción. Y Paul Ekman ha hecho un desglose hermoso del rostro y de las emociones, y de hecho hay una serie que se dedicaba a estudiar un poco esto, y uno puede ir dándose cuenta de si una persona está triste, si una persona ha sido sorprendida por algo, si una persona sintió asco frente a algo, porque nuestro rostro lo expresa, aunque no lo querramos expresar, ¿no? Entonces, y otra de las, ¿cuál es la serie? Ya les voy a decir cuál es la serie, ya les voy a decir porque se me fue, pero si no me lo acuerdo en la clase, se las googleo y se las comparto. Pero bueno, estas emociones se reconocen, se reconocen también hasta por la voz con la que hablamos desde nuestra emoción, ¿sí? No es lo mismo cuando se den cuenta que una persona tiene miedo, escuchen el tono de la voz, fíjense la intensidad, hasta el tipo de palabras que usamos de acuerdo a nuestra emoción, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está triste, fíjense cómo toda su corporalidad va a hablar de esa tristeza. A lo mejor tiene la cabeza caída, los hombros hacia adelante, ¿sí? La expresión en el rostro que nos va a indicar esa tristeza. Y la alegría pasa lo mismo. Fíjense, cuando uno está alegre, los hombros están hacia afuera, el rostro expresa otra cosa. Bueno, las emociones son reacciones y respuestas sociales, ¿sí? Porque se ven, se transmiten aún sin que uno quisiera hacerlo. No pasa lo mismo, y eso no lo vamos a profundizar acá, con el tema de los sentimientos, que ya no son universales, ¿no? Sino que van por áreas y van por culturas, porque no es lo mismo, por ejemplo, sentir vergüenza en una cultura que en otra, y las cosas que nos dan vergüenza no son las mismas, ¿no? Pero bueno, eso lo profundizamos un poquito en el curso, donde empezamos a entender emociones, sentimientos, estados de ánimo, ¿no? Por lo pronto les presentamos las artífices de todo eso que tienen que ver con estas 6 emociones básicas. ¿Y cómo se produce una emoción? Nosotros, digamos, vamos por el mundo percibiendo, ¿sí? Percibimos a través de todos nuestros sentidos. Percibimos a través de los ojos, del oído, de la piel, o sea, del tacto, y vamos andando. Esa percepción del mundo, ¿sí? Está determinada de alguna manera por nuestra interpretación. O sea, yo percibo lo que pasa afuera y mi cerebro
lo decodifica, lo interpreta de una determinada manera. Y esa interpretación que yo hago del afuera es la que hace que mi cerebro drene sus sustancias químicas por el cuerpo en función a la interpretación que hizo. ¿Hasta acá me siguieron? Quiere decir que, por ejemplo, yo veo afuera una persona corriendo a otra y supónganse, y la de atrás va con un cuchillo, ¿no? Entonces, yo veo eso, ¿sí? Y quizás empiezo a sentir miedo, porque en mi percepción esa escena, ¿sí? Se interpreta como una escena de peligro y mi cerebro drena sustancias químicas para decirle a mi cuerpo que tiene que correr, tiene que o corre, o se paraliza, ¿sí? O ataca, ¿no? O salgo corriendo a la persona para sacarle y salvar a la otra, o me paralizo o huyo para el otro lado, ¿no? Todo eso que nos pasa, por ejemplo, con el miedo, lo vamos a explicar un poco después con el resto de las emociones, pero tiene que ver con algo que yo percibo de la afuera, algo que mi cerebro interpreta de una manera, ¿sí? Y le transmite a mi cuerpo reacciona, ¿sí? Reacciona. Esas reacciones tienen que ver con 3 ámbitos de nuestro cerebro. Tiene que ver con reacciones fisiológicas, ¿sí? Que me empieza a pasar en el cuerpo. Esto, taquicardia, depende de la emoción, ¿no? Taquicardia, o empiezo a transpirar, o se me seca la boca, ¿no? O se me acelera la respiración, o me doy cuenta que el corazón empieza a latir y la presión sanguínea empieza a subir. Bueno, esas son reacciones fisiológicas. También en esta percepción que les digo y en esta interpretación, empiezan a aparecer en mi mente imágenes, vivencias que yo ya tuve, yo ya vi que eso pasó y cómo termino yo, y se me empiezan a venir recuerdos, ¿no? Y se me empiezan a conectar con otras emociones que no están pasando ahora y otras experiencias que no son las que están sucediendo, pero se me vienen como experiencias para mostrarme y provocarme sensaciones en el cuerpo. Y también conductas que hago yo en ese momento, ¿sí? Cómo reacciono frente a esas cosas. Se me va a traducir en el cuerpo a través de expresiones en mi cara, tono de voz, el volumen, lo que hago con mi cuerpo. Entonces, todo esto sucede, ahí te doy la palabra, Marcos, todo esto sucede en 90 segundos. En 90 segundos se produce una emoción, una percepción y una reacción de mi cuerpo, ¿sí? Lo que pasa a partir de esos 90 segundos, que es desde que mi cerebro decodifica y drena estas sustancias químicas y recorren todo mi cuerpo para mandar esta señal, ¿sí? Así yo hago algo con esto. Lo que pasa a continuación, ya es una decisión donde interviene mi cerebro pensante, mi neocórtex. Hasta acá, en toda esta primera parte, intervino mi cerebro mi cerebro límbico, que es el cerebro emocional que tenemos. Todo esto que a lo mejor son un montón de conceptos, nosotros en el curso los vamos como estudiando progresivamente, pero yo lo que quiero que se comprenda, ¿sí? Es cómo funciona una emoción en nosotros, ¿sí? Para que entendamos a partir de ahí, de estos 90 segundos donde toda esta reacción química se produce en el cuerpo, yo puedo empezar a gestionar, yo puedo empezar a hacer cosas, ¿sí? De una manera más consciente. Marcos, ¿habías levantado la manito? Sí, porque no entendía ¿por qué el asco? El asco, buenísimo. El asco es una emoción primaria, que tenía que ver, todas estas emociones básicas comienzan a existir digamos, en nuestros primates, ¿no? En los primeros humanos. El asco era necesario para no envenenarse, porque estos primates comían lo que había, ¿sí? Entonces, si algo estaba en mal estado, el asco era la emoción que les decía, esto no hay que comerlo. Si no, comían, se intoxicaban, morían, por supuesto que no había todo el bagaje de medicamentos y hospitales que tenemos hoy, y nuestra especie se extinguía. Las emociones básicas vinieron a sostenernos desde la supervivencia. Entonces, para poder sobrevivir, estas emociones básicas nos preservaban y nos alertaban.
piénsenlo en aquella historia, por supuesto que estas emociones van evolucionando y nuestro cerebro va evolucionando también, pero el asco hoy, ¿de qué te permite el asco hoy? En términos de alimentación, de que no consumas nada que te vaya a intoxicar, aunque por ahí uno termina intoxicado igual, ¿no? Y en términos de vínculos, es muy, muy interesante porque ustedes pueden empezar a darse cuenta a partir de hoy, cuando se acercan a ciertas personas y sienten este rechazo, es el asco. El asco hace que yo no quiera conectarme con esas personas. A lo mejor al principio no me doy cuenta y es muy intuitivo, porque estas emociones son intuitivas. Acuérdense que, como les expliqué, o sea, es un estímulo y el cerebro da una respuesta. Pero a lo mejor después, con el tiempo, me doy cuenta, che, vos sabés que esa persona, claro, a mí me hacía sentir algo raro, o esto me olía mal, estos dichos, esto me olía mal, por eso no me metí, ¿sí? Y terminamos dándonos cuenta de que estas emociones nos preservaron de algo. ¿Se entiende, Marcos? Perfecto, sí. Bueno, y así, si uno se empieza a meter en cada una de las emociones, es tremendamente interesante lo que nos protege nuestro cuerpo, no saben. Por eso las emociones hay que aprender a escucharlas, porque nos están, no sé si ustedes vieron la película Intensamente, por ahí esa película muestra de alguna manera muy o sea, infantil, pero la verdad que muy gráfica, cómo este tablero va como preparándola a esta nena que va creciendo, ¿no? Y alertándola de ciertas cosas, ¿no? Entonces, claramente el miedo hace que sea precavida frente a ciertas cosas. Ahora, dicho todo esto, después de No, esta... pero no te vayas, no te vayas. Ah, no, sí, porque se nos va a hacer larga la clase. Podría Bueno, hablar horas. es que vos habías bueno, entiendo lo del asco, porque yo tengo entendido más o menos, porque he leído muchas cosas sobre esto, entiendo varias cosas sobre las emociones primarias, las emociones secundarias, Bien, las emociones positivas y las emociones negativas. Y habías dicho que la vergüenza la ponías como sentimiento y no correcto. como emoción, Sí, porque yo a la vergüenza la tengo dentro de emociones más, eh, como digamos, secundarias. negativas. Ajá. No, emociones negativas. Bien, la distinción que, miren, hay en ese sentido, Marcos, hay muchos autores, ¿sí? Y no todos estamos de acuerdo en todo, ¿sí? Entonces, hay gente que ni siquiera distingue emoción de sentimiento y hablan de emociones y sentimientos como un equivalente. Nosotros en el curso lo que explicamos, y de acuerdo a los autores que de alguna manera les vamos a proponer leer también, hacemos una distinción entre lo que es una emoción y un sentimiento. Porque la emoción, nosotros o sea, nos basamos en estos autores donde se explica que la emoción implica una reacción inmediata, ¿sí? Y dura estos 90 segundos, y en este sentido hay una conferencia muy linda de Lucas Malaisi, que es un psicólogo argentino, que ha promovido mucho la inteligencia, la educación emocional en las escuelas. Bueno, cuando nosotros hablemos de término emoción, nos vamos a referir a eso, a ese impacto que genera en nuestro cerebro una respuesta química, y esa respuesta química traducida en términos de acción me lleva a reaccionar. Y a partir de ahí, todo lo que me separa de eso, ¿sí? Tiene que ver con un sentimiento. Cuando nosotros hablemos de sentimientos, vamos a explicarles que en el sentimiento trabaja el neocórtex porque hay una construcción que tiene que ver con una reflexión posterior, ¿sí? En la emoción yo no puedo pensar, en la emoción respondo directamente. Por eso Por es un... eso, por eso, La y la vergüenza, vergüenza, por la ejemplo, yo vergüenza es una diría, construcción, es una construcción. a ver, Es ¿cómo una sería? construcción. Y porque la vergüenza tiene adentro, ¿sí? Una construcción social. Vos fíjate que hay ciertas personas que la vergüenza los lleva, por ejemplo, la vergüenza a hablar en público, ¿sí? Por Entonces, eso ahora, por ejemplo, hay alguna persona en la sala que dice, che, tengo esta pregunta, pero no me animo a hacerla porque me da sí, vergüenza. sí, pero la vergüenza no te generó ninguna sustancia, digamos, ningún tipo de reacción, simplemente que
vos te das Sí, cuenta, la reacción es la inhibición, correcto, pero es una reacción que no es impulsiva. observable. Euge, a lo mejor Sí, la diferencia está en que la emoción es involuntaria, claro, 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 totalmente bueno, involuntaria. El suponete yo sentimiento me es, pongo, yo, es voluntario. Yo elijo qué voy a hacer con esa emoción, que surgió yo en me forma pongo, involuntaria. yo me pongo frente a una chica muy bonita que me gusta y en vez de hablarla, me pongo colorado, bien. Es porque esa no puedo parte, hablar. sí, pero correcto, correcto, pero digamos, la distinción entre emoción y sentimiento, ese sentimiento de vergüenza, sí tiene respuesta física seguro, porque todos los sentimientos, el amor también tiene una expresión física, pero no es una, digamos, vos podés gestionarlo en el tiempo, esa vergüenza, y podés trabajarla, ¿sí? Vos podés decir, bueno, puedo prepararme, por ejemplo, para tener conversaciones con esta persona, puedo trabajar mi lenguaje, puedo trabajar mi forma de presentarme, puedo, al que le cueste hablar en público puede hacer un curso de oratoria, o sea, puedo hacer algo para trabajar ese sentimiento que me genera por ahí el verme frente. Hay que ver qué te está pasando a vos frente a esa persona, si vos te sentís intimidado porque la considerás mucho más bonita de lo que vos creés que ella te está juzgando. O sea, hay un pensamiento detrás de eso. En la emoción no hay pensamiento. En la emoción está respuesta. ¿Se entiende? En los sentimientos, como la vergüenza, como el amor, como tantos otros sentimientos, hay construcción, hay pensamiento que acompaña eso, y yo puedo ir trabajando eso para que no me genere vergüenza o la vergüenza quede de alguna manera gestionada. En el otro caso es impulsivo, o sea, es una reacción instantánea, inmediata a lo que sucede. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Todo esto planteo, yo te lo hago, perdón que interrumpa mucho, pero bueno, me interesa bastante. Acordate que yo fui uno, no sé si habrá sido uno de los primeros que te preguntó por qué Sí, no se sí, da muy inteligencia. bien, pregunte. Yo me he formado mucho en psicoanálisis y bueno, Sigmund Freud planteaba tres diques. Decía, el niño cuando se desarrolla y se arma el aparato psíquico, él decía, hay tres diques fundamentales que si no se desarrollan, estamos frente a psicosis. Y él hablaba de la vergüenza, el asco y la moral. Bien, bien. Pero bueno, Porque él él, lo plantea en otros términos, o sea, sí, pero él lo plantea no en términos de emociones y claro, él sentimientos. lo terminaba, o sea, él lo planteaba en esos términos, que hay una emoción vinculada justamente al desarrollo afectivo del niño, Totalmente. más allá de todas las otras emociones como el miedo, etcétera, etcétera. Pero él decía, es fundamental la vergüenza como pilar dentro de estos diques. Mira, Vergüenza, te doy otro sí. dato para que hagamos esta distinción entre sentimiento y emoción. Dentro de la vergüenza, o sea, dentro de la vergüenza, hay miedo al rechazo, hay miedo, hay miedo. Entonces, la emoción básica, o sea, por eso decimos que el sentimiento es una construcción y dentro de los sentimientos hay emociones, pero dentro de la vergüenza hay miedo, ¿sí? Hay un miedo a que me rechace, un miedo a no ser aceptado, un miedo a no ser amado. Hay miedos dentro de los sentimientos, hay emociones que lo componen, ¿sí? Pero el sentimiento es una construcción, por eso hacemos esa distinción. Ahora entiendo. Bien, gracias. Lo logré, te convencí. No, muy bien, muy bien. Trato hecho. Bueno, no sé, En el curso lo va a ver mucho más claro. Por eso hay que hacer el curso para poder entender todo esto. Que tal empiece, cual. por favor, que empiece. Que la universidad nos ayude, por favor. Bueno, ahí, Ale, dijiste, ¿existe una evaluación consciente o no en el sentimiento, el cual enmascara una o varias emociones? Miren, en el sentimiento
Hay emociones. Ahora, si son conscientes o no, depende de la persona. Y la invitación es a empezar a tomar conciencia. ¿Se entiende la diferencia? Ale, no sé si estás por ahí, pero la pregunta es, dentro de los sentimientos hay emociones, ¿sí? Y si el sentimiento es consciente o no para la persona, depende de la persona. Porque muchas veces estamos sintiendo cosas, o sea, vivimos, ya después van a ver que los estados emocionales están formados por sentimientos y emociones, ¿sí? Y le vamos a llamar un estado, una manera de estar en la vida, ¿no? Entonces, cuando uno está en un estado emocional, puede o no ser consciente de ese estado emocional. La gran mayoría de nosotros no es consciente, porque no nos detenemos a pensarnos, che, estoy bajoneada porque a lo mejor, no sé, me viene pasando un montón de cosas y no me siento con las herramientas necesarias para hacerle frente. Y no nos lo preguntamos y no lo reflexionamos y vivimos en ese estado y desde ese estado respondemos. Pero no quiero seguir profundizando. Alex, ¿se entiende en tu pregunta de si hay conciencia o no? Eso va a depender de la persona, el nivel de conciencia. Ah, no era una pregunta. Genial. Bueno, lo aclaré para el resto entonces. Muy bien. Bueno, seguimos entonces, un poquito más. ¿En qué nos ayudan las emociones? ¿No? ¿En qué nos ayuda a entender todo este mundo emocional? Entender qué sentido tiene cada emoción, qué alarma se me enciende. ¿Para qué? ¿Para qué querría yo meterme en todo esto? Que a lo mejor hemos conocido con Patro y muchas personas que por ahí se han visto como colapsados de darse cuenta de que todo este mundo emocional los rodeaba y los abarcaba y los atravesaba, ¿no? Pero bueno, Perdón que te interrumpa de nuevo, Eugenia. sí, sí, De eso se nutre la angustia, uf, justamente de no ponerle palabra a la emoción o al sentimiento. claramente. Pero hay gente, y muchos vivimos, no voy a hablar de otros, sino que también de, de uno mismo, ¿no? Que vivimos por ahí pensando en que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, a veces habitamos estados emocionales displacenteros porque no sabemos o creemos que no vamos a poder construir un estado de ánimo o no vamos a poder empezar a nutrirnos de emociones placenteras, habilitantes, motivadoras. Entonces vivimos así y ni nos lo cuestionamos porque desconocemos que hay otro mundo. La idea es un poco presentarles ese otro mundo que existe y que está disponible para todos, ¿no? Y, perdón, hago una aclaración de algo que vos dijiste antes, que tiene que ver con emociones, no me acuerdo cómo lo nombraste, si eran buenas, malas o lindas, feas, no me acuerdo cómo fue el término que vos usaste. Nosotros... Positivas y Negativa, negativas. Negativas negativas y y positivas. positivas. Bien, perfecto. Nosotros vamos a hablar en el curso y vamos a explicar después por qué. Hablamos de emociones placenteras y displacenteras. Y el sentido profundo, y aquellos que están estudiando coaching también se van a dar cuenta, tiene que ver con el lenguaje, porque cuando uno empieza a darse cuenta que ciertas emociones lo que hacen es quitarme placer y otras emociones lo que hacen es promover el placer, ¿sí? Nuestro cerebro se activa distinto a la hora de gestionarlas. Si yo entiendo que esta emoción me está quitando el placer, bueno, automáticamente empiezo a ver qué me está diciendo para volver a un estado de placer, de más placer, ¿no? Y además fíjense que de estas 6 emociones básicas que le dijimos, hay una sola que aparentemente es placentera, que es la alegría, todas las demás generan estados son displacenteras, y la sorpresa, les diría que es una emoción más bien neutra, porque en función a lo que suceda, y es la más cortita de todas, porque en función a lo que suceda después de la sorpresa, ¿sí? Si lo que me sorprende es algo que me gusta y que tiene que ver con las cosas que me dan mucho placer, voy a irme hacia la alegría como emoción, y si me disgusta o la sorpresa tiene que ver con algo totalmente displacentero, como que me sorprendió a alguien desconocido y está tratando de, no sé, de robarme, bueno, me voy a ir hacia el miedo o hacia alguna de las otras emociones, ¿sí? Pero bueno, nosotros trabajamos con estos términos de
placentera, displacentera. Bien, y para cerrar un poquito este tema de las emociones, entender para qué nos serviría y en qué nos ayudan estas emociones. Nos mueven a la acción, ese fue el primer concepto que trabajamos. Nos ayudan a comunicarnos. Si yo me registro, puedo expresarle al otro, la verdad que hoy tuve un día súper malo, me salieron un montón de cosas diferentes a como me las imaginaba, necesito encerrarme, estar tranquila sola. Y el otro va a entender que no es que no lo quiera, que no tenga ganas de pasar con él, ni que el otro es malo, pero hoy necesito esto y me puedo comunicar mejor. Nos permiten adaptarnos, esto que yo les decía, cuando uno se registra a uno mismo y también puede registrar al otro y entra en estos climas emocionales, uno puede decir, che, pará, si acá están todos así de tensos, no voy a venir a contar algo que a mí me provoca mucha alegría porque claramente me van a mirar con una... Entonces, me permite adaptarme a lo que voy registrando y a la conciencia que voy tomando de lo que sucede a mi alrededor, ¿sí? Las emociones nos ayudan a tomar decisiones. Claramente, lo primero que tenemos que saber es que si estamos enojados o en algún estado displacentero, no tomen decisiones, posterguen, aprendan a pedir pausa, ¿sí? Pido gancho, como cuando jugábamos, cuando éramos chicos, bueno, pidan gancho y no decidan, porque la emoción pasa a ser como el lente que me pongo para mirar la vida, y si en ese momento estoy mirando todo de una manera negativa, las decisiones que tome seguramente no van a tener que ver con lo que me hace bien, o con lo que me sirve, o con lo que necesito en ese momento. Las emociones impactan en nuestra percepción, en nuestra atención, en nuestra memoria y en nuestra creatividad. Ninguna persona estresada, ¿sí? Puede gestionar alguna situación de manera favorable. Cuando uno está estresado, hasta pasan cosas que después no nos acordamos, ¿no? Entonces, todo nuestro sistema fisiológico, les diría que atiende a la urgencia y deja de prestar atención al resto de las cosas que suceden. Entonces, impacta claramente, y si uno sabe gestionarse más asertivamente, lo que logramos es que la emoción no me lleve de las narices, sino que uno pueda empezar a elegir, decidir con mayor precisión en ese momento y gestionar toda la situación de otra manera, o de una manera más beneficiosa para todos, ¿no? Se integran en nuestro bienestar y felicidad, claramente. Ya les vamos después también a contar cómo aquellas emociones que son, y sentimientos que son placenteros, tenemos que aprender a fomentarlos, tenemos que aprender a ejercitarlos y a promoverlos en nuestra vida, ¿no? O sea, no esperemos que nos pase algo alegre, divertido y placentero naturalmente. Podemos promoverlo, debemos promoverlo. Entonces, por eso es tan importante que uno diga, che, esto me hace bien. Bueno, tiene que ser parte de mi agenda diaria, porque esto me hace bien, ¿sí? Y esto no está tan bueno, bueno, tengo que aprender a gestionarlo y a lo mejor empezar a sacarlo de mi agenda, ¿no? Entonces, eso, intervienen de una manera impresionante, entonces tengo que aprender a promover estados que me ayuden a vivir más placenteramente, aunque vaya en contra de lo que a lo mejor muchas veces recibimos como educación, que si uno se está divirtiendo y le está pasando bárbaro, algo debe estar pasando, y no, pasa eso, le estamos pasando muy bien, y en ese contexto yo puedo aprender, y en ese contexto yo puedo transformarme, y yo puedo, tantas cosas me habilitan los contextos sanos y nutritivos. Bien. Informan cómo nos sentimos, esa es la información que me dan, y centran nuestra atención, ¿no? Cuando también hay un estado muy lindo que se llama el estado de flow, que tiene que ver con el poner el foco, ¿no? Cuando uno está viviendo dentro de emociones placenteras, ¿sí? Empiezan a pasarnos cosas, ¿sí? Como esto de poner el foco y generarnos estados de placer. Hay otra película hermosa que se llama Soul, que es también una película de Disney, donde realmente muestra cuando una persona se conecta a su estado de extremo placer, haciendo cosas que le provocan, cómo él pone el foco en eso y realmente fluye. Entonces nosotros también podemos promover esos estados de fluir en nuestra vida, ¿no? Y en todo esto pareciera que
ni más ni menos, pero estas 6 protagonistas del principio empiezan a tener importancia, ¿no? Y acción en nuestra vida y en nuestro bienestar. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Perfecto, sí. Pero Bueno, mira, vos sabés que te voy a contar una anécdota. Eh, vamos. Porque con respecto a esto que dijiste, se me ocurre decirte esto sin llegar a ser un payaso. Porque muchas veces, muchas personas, por cuestión de sentirse bien, escuchan músicas que le hagan feliz o ven cosas que le hagan feliz, qué sé yo, ¿no es cierto? Y una vez, yo me acuerdo, iba por acá por la 9 de julio, bueno, en Córdoba, ¿no? No sé si hay personas que son de otro lugar. Aquí en Córdoba, la peatonal se llama 9 de julio. Y había unos payasos que, claro, vos te parabas ahí, te hacían reír y era lo más hermoso que te podía pasar, porque era, si estabas triste, tenías que ir a la 9 de julio a verlo a los payasos y te cambiaban el ánimo. Pero un día, charlando con uno de los payasos, el tipo era la persona más deprimida y más triste del mundo. Y justamente él me explica, por eso siempre la lágrima del payaso. O sea, el payaso se dibuja esa gran sonrisa y una lágrima en el ojo, ¿no? O sea, él se dedica a hacer reír a la gente, pero en realidad su mundo es tan trágico y tan patético que para salir de ahí busca hacer reír a la gente para tener esa cuota de felicidad, digamos, ¿no? Yo creo Quería, que tomándome de tu ejemplo, sí, creo que en el fondo todos somos un poco como payasos, ¿no? Porque no es real y no es cierto, y cualquiera que les quiera vender que la vida es un estado de felicidad plena al 100, el 100, 24/7, no es así, ¿no? La por vida eso, claro, de ahí salto a Moria Kazam Ah, a decir, bueno. si querés llorar, llorá. Es decir, cuando se está triste, hay que permitirse estar triste. ¿Por qué no? Bien, yo creo que en esto lo que uno tiene que aprender es a conocerse, ¿sí? Y a navegar por esas emociones de una manera saludable, ¿no? Eh, ni quedarse parado en una tristeza eterna, ni tampoco engañarnos con una alegría infinita, ¿no? O sea, como que no quedarnos en los extremos, sino que aprender a vivir en este mundo de emociones, ¿no? Que claramente nos van llevando por distintos estados y situaciones, pero cuando uno empieza a entender que cada emoción realmente nos viene a mostrar algo, y ese algo tiene que ver con quizás recomponer vínculos, quizás detenernos a repensarnos, no sé, traen tantos mensajes tan interesantes que cuando uno, de hecho, les pierde el miedo a la emoción y empieza a conectar con eso, nos cambia la manera de vivir. Y eso creo que es lo que en el fondo todos buscamos, no sentir o no sentir eternamente ciertas cosas, sino aprender a vivir de una manera más sana, más sana. Claro, claro, por eso yo digamos, lo interpreto así, digamos. O sea, obviamente yo, por ejemplo, si hoy me siento triste, ¿por qué no me puedo permitir sentirme triste hoy? Mm, Ahora, si me siento triste durante 2 semanas, 3 semanas, 5 meses, un año, hay un problema. Pero si hoy me siento triste, ¿por qué no sentirme triste hoy? Y tengo tal ganas cual, de llorar, ¿y por qué no tengo, y lloro? Tengo ganas de hablar a alguien, lo hablo. Y mañana ya no estoy más triste. tal cual. Digamos, yo creo que eso te lo comento así para ver si me lo cambias de idea o no. No, es así, es ¿Eh? gestionar, Pasa es que las emociones, como vos dijiste, negativas, que no son negativas, como el enojo, el miedo, la tristeza, muchas veces las tapamos, ¿no?
ni muchas veces no queremos sentirlas. Y no pasa por ahí, pasa por reconocerlas y saber qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con esa tristeza? ¿Qué hacemos con ese enojo? ¿Cómo gestionarlo? ¿Está mal que yo me enoje ante una injusticia? No, no está mal. Al contrario, me tengo que enojar. Ahora, ¿cómo gestiono ese enojo? Me parece que todo pasa por reconocer la emoción, cualquiera sea de ella, y cómo gestionarla. ¿Para qué? Para que eso no sea perjudicial para mí, para mi entorno, dañino. Claro, Tal cual. así es, Patricia, totalmente, ya cambié, ya no es más negativa, ahora es placer y displacer, Muy ya lo bien, cambié. muy bien. Por eso, Buenísimo, claro, buenísimo. si yo viviese enojado, hay un problema, no estaría gestionando mi emoción. Ahora, Totalmente. enojarme, claro, hoy estoy enojado, listo, chao, hoy estoy enojado, no quiero ver el mundo, no quiero ver a nadie. Claro, y tengo que permitirme ese enojo. Tal cual. Está bien, pero además estaría bueno, si es posible, no siempre es posible, detectar qué me enojó, detectar qué me produjo esa tristeza. Si yo puedo detectar eso, mucho mejor lo voy a poder gestionar. Si no lo detecto, voy a seguir enojado y a lo mejor lo tapo y lo dejo y sigo. Y pasa. Y después en algún momento eso se transforma en algo que explota. Se va acumulando porque Tal no lo cual. resolví, no lo pude detectar y no lo gestioné, y eso en algún momento aparece. Sí o sí, en algún momento aparece. Entonces lo importante es... Para eso sirve el coaching. Y la inteligencia emocional y las Y el herramientas desarrollo de la inteligencia emocional emocional. también. Muy bien, muy bien. Bueno, Patria, avancemos. Así teníamos un par de habilidades para contarles, que también las vamos a ver en profundidad en el curso. Pero bueno, les vamos a presentar esto de las competencias emocionales que tienen que ver con estas habilidades o herramientas que vamos a usar para ir desarrollando esta inteligencia emocional. Porque la pregunta sería, ¿cómo hago para desarrollar esta inteligencia emocional en mi vida? Que hasta acá dijimos que era posible, identificamos las emociones, pero bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, acá les vamos a presentar un caminito que tiene que ver con eso, con desarrollar nuestra inteligencia emocional. Bueno, ahí se está viendo. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, como dijo Euge, esta inteligencia emocional es una habilidad blanda, ¿no? Que puede aprenderse y desarrollarse en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que todos la podemos aprender, todos lo podemos desarrollar, pero bueno, hay formas de aprenderla y desarrollarla. De eso se trata un poquito el curso, ¿no? Nosotros nos basamos en Rafael Vizquerra, pero a lo mejor el más conocido es Goleman. Quizás hayan escuchado hablar de Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional. Nosotros nos basamos en Vizquerra, que es otro autor que aborda también la inteligencia emocional y las competencias de una manera diferente. Pero bueno, son los dos autores que desarrollan estas competencias. Y estas competencias, por supuesto que la vamos a ver en el transcurso del curso en mayor profundidad, pero se la vamos a presentar ahora. Estas competencias emocionales son competencias emocionales intrapersonales. Y podemos hablar de tres competencias o habilidades emocionales. Una es la autoconciencia, otra es la autorregulación y otra es la automotivación. Estas competencias tienen que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. El meterse para adentro, que a veces nos cuesta mucho, pero esto de conocerse, conocer nuestras emociones, conocer nuestro mundo emocional, ayuda terriblemente a comunicarse, tomar decisiones,
a nuestro desarrollo en cualquier ámbito de nuestra vida, laboral, familiar, en cualquier ámbito esto se desarrolla. Entonces, ¿cuál es la autoconciencia? Es esto, ¿no? Es meternos para adentro y conocer nuestras emociones, esto que estuvimos hablando, ¿no? Entender qué nos pasa, ponerle nombre a esta emoción y ver, como decíamos recién, ¿no? Estoy enojado. Bueno, tratar de ver, no taparla, esa emoción, sino descubrir, meternos para adentro, preguntarnos, descubrir qué nos enoja. Y después, una vez que descubrimos y podemos detectar qué nos enoja, ¿qué hacemos con ese enojo? Bueno, ahí viene la autorregulación, que más que control de la emoción, a mí me gusta más hablar de gestión de la emoción, porque no es control, no es que yo la voy a tapar o la voy a generar, sino que la voy a gestionar. Si la tengo que expresar, bueno, la expreso, pero ¿de qué manera la expreso? Si estoy enojado, no es lo mismo enojarme y gritarle a alguien, levantar el tono de voz, actuar en forma impulsiva, la ansiedad, la tristeza, la ira, sino se trata de expresarla de la mejor manera, ni reprimirla, ni actuar en forma impulsiva y negativamente sería esto de actuar en forma de gritar, de hablar con negatividad ante otra persona, emitir un juicio, sino de gestionarla de la mejor manera. ¿Para qué? Para que uno primero la gestione y poderle comunicar al otro a qué se debe nuestro enojo, por ejemplo. Yo me enojé y el otro ni se enteró. Entonces, poder decirle al otro, cualquiera sea el otro, ámbito laboral, familiar, que yo estoy enojada. ¿Y a qué se debe mi enojo? Es muy distinto a cuando uno tapa, ¿no? En cualquier ámbito, y tapa eso y no lo comunica. Y a lo mejor el otro no se da cuenta. Qué bueno que está poder comunicar a un otro esa emoción que estoy sintiendo, porque eso lleva a una comunicación mucho más asertiva con un otro. Otra de las competencias intrapersonales es bueno, todo esto que estoy hablando después está desarrollado en mayor profundidad, ¿no? La automotivación es, bueno, esto de motivarme para poder realizar el objetivo que yo me haya planteado y tener el optimismo de poder realizarlo. Entonces, ¿qué me motiva? Volvemos al principio, meternos para adentro y poder descubrir qué cosas me motivan, qué emociones me motivan, qué situaciones me motivan. Entonces, tomarlas a esas motivaciones para el logro de lo que quiera, el objetivo que me quiera plantear, o la situación que quiera resolver, el problema que tengo que solucionar. Entonces, ¿qué me motiva para llegar a esa solución? Después hablamos de las competencias o habilidades emocionales interpersonales. ¿Qué significa esto? Esto significa más con el otro que conmigo mismo. Es decir, las relaciones con un otro, como la empatía. La empatía es la capacidad de poder ponerme en la piel del otro. Nunca uno se puede poner totalmente en la piel del otro, porque como ustedes saben, somos diferentes, historias diferentes, vidas diferentes, por lo tanto no es lo mismo, pero sí puedo llegar a comprender qué es lo que le pasa al otro, entender sus sentimientos, entender sus motivaciones, entender sus estados de ánimo, poder comprenderlo, y desde la comprensión de lo que le pasa al otro,
yo puedo acercarme y comunicarme de una mejor manera, pero para eso yo tengo que comunicarme con el otro. A lo mejor el otro le está pasando algo y con la comunicación yo puedo llegar a dialogar y poner en práctica esto de la empatía. Pero para eso hace falta comunicarme con el otro, preguntarle si es necesario qué le pasa. Entonces, de ese lugar yo puedo entender qué le pasa al otro. Esta es la competencia social. Después hablamos de las competencias para la vida y el bienestar, que son las habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Es cómo me relaciono con el entorno, cualquiera sea el entorno. Siempre en este curso hablamos y vamos a profundizar los distintos entornos en los que nos movemos, familiar, laboral, educación, aprendizaje, el entorno en que cada uno se desenvuelve, cómo desarrollar estas habilidades y estas capacidades para lograr esto que decía Eugenio, de un clima, ¿no? De un clima emocional que sea mejor y beneficioso para ese entorno. Entonces, ¿qué habilidades, qué capacidades tengo que aprender para poder desarrollar esta habilidad en donde pueda influenciar o beneficiar a este entorno, por ejemplo, laboral? ¿En qué puedo colaborar yo? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué puedo desarrollar yo para poder lograr este entorno que quiero que sea beneficioso para el entorno laboral? Por ejemplo, el trabajo en equipo. Todas estas habilidades y competencias que vamos a ver, se pueden aprender todas. A lo mejor algunas las tenemos desarrolladas y otras no, pero todas las podemos aprender, todas las podemos desarrollar, todas las podemos incorporar. Todos, absolutamente todos, tenemos estas capacidades. Algunas reconocidas y otras no, pero todos las tenemos. Lo importante es tratar de desarrollarlas, de ver cómo las puedo aplicar en mi vida, cómo las puedo aplicar para que esto sea influenciable para mi entorno. Pero lo importante de todo esto es que todos tenemos la capacidad de aprenderlas, todos tenemos la capacidad para desarrollarlas, todos tenemos la capacidad para llevarlas a cabo. Entonces, es cuestión de una serie de capacidades como la voluntad, el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, de ponerme en marcha para decir, bueno, voy a lograr esta capacidad que me está faltando, ¿no? Y que la puedo lograr. Y todos somos capaces, todos la tenemos. ¿Estamos? No sé cómo estamos. ¿Seguimos? No Todo sé muy qué hora bien, Pati. Sí, son 1:30, así que estamos bien, vamos. Bueno, entonces, es esto que decía un poco Euge, ¿no? La inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva, ¿no? Como las dos en un equilibrio son nuestros ingredientes fundamentales para lograr el éxito, entre comillas, o lo que cada uno quiera lograr, ¿no? Y nos lleva a lugares donde podemos ser eficaces y funcionar en forma sociable para evitar sentir lo que habita en tu interior. No te va a hacer más libre, ¿no? Es decir, esto que decíamos, reprimir o evitar algunas situaciones o algunas emociones que tienen mala fama, ¿no? Que el enojarse, el tener una situación de estrés o situación de tristeza, está mal, ¿no? O tienen mala fama y no la tenemos que evitar.
no, está mejor taparla, ¿no? Y no es así, es todo lo contrario. Entonces, evitar sentir lo que habita en tu interior no te va a hacer más libre. Es decir, no lo tenemos que evitar, lo tenemos que sacar afuera, lo tenemos que expresar, lo tenemos que sentir, lo tenemos que detectar. ¿Para qué? Para gestionarlo, para poder saber qué hacemos con eso que estamos sintiendo. Pero para eso tenemos que meternos hacia adentro y descubrir qué estamos sintiendo, qué nos emociona, qué queremos sentir, qué queremos ser. Empecemos por ahí, ¿no? Pero en este mundo emocional, ¿qué queremos sentir? ¿Qué nos hace bien? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos apasiona? Descubrir todo eso que muchas veces no lo hacemos por este vivir rápido, ¿no? En este mundo que es todo ya y sentir ya, y no nos metemos hacia adentro para descubrir realmente qué sentimos y qué nos gusta, qué nos apasiona, y poder desarrollarlo y poder lograrlo. Bueno, acá tenemos un video. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, todos dicen que bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito el video. Parece que los vientos cambian. El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, mi bastón. Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. ¡No! ¡Agua! ¡Tanta prisa! Bueno, un poco el video tiene que ver con lo que queríamos contarles, que a veces nos pasa, esto de no animarnos a ir a ciertos lugares porque hubo dolor, porque hubo tristeza, ¿no? Pero de alguna manera sí podemos volver tomando el aprendizaje, ¿no? Entonces, gestionar nuestras emociones tiene que ver con aprender de lo que me está diciendo la emoción para gestionarla y poder regresar a los lugares, a los contextos, a los ambientes, a los vínculos, si es que así lo deseo, ¿no? Pero de una manera sana, ¿no? De poder, de alguna manera, gestionarnos asertivamente para que no sean las emociones las que me limitan, me comandan y dirigen, y sino más bien que uno pueda hacer registro de lo que nos está pasando y decidir qué quiero desde ese lugar, ¿no? Y accionar en ese mismo sentido. Y creo yo que lo primero es aceptarlo, ¿no? Mientras yo no acepte lo que me pasó, por ejemplo, lo que me ocurrió, la situación, la emoción, y no lo acepte que eso pasó y que eso fue así, y que me dolió, por ejemplo, bueno, pero entonces a partir de ahora, ¿qué hago? Pero lo primero que tengo que hacer es aceptarlo, como dice Agus, o reconocerlo. Reconocer eso que me dolió, eso que pasó, no negarlo, no decir, bueno, no, muchas veces no nos vemos, dice Agus, tal cual, así es, y justamente el curso se trata de verlo y de vernos cada uno de nosotros adentro y de ver qué nos dolió y bueno, y gestionarlo, ¿no? Y saber, a lo mejor no es el momento,
a lo mejor tengo que esperar, es un proceso, como dije al principio, ¿no? Cada uno tiene un proceso y tiene su tiempo, pero cada uno en su tiempo puede reconocerlo, aceptarlo y gestionarlo y ver qué hago con eso de aquí en más, para que eso no se transforme en, como decía Marcos, en un enojo permanente, en una angustia permanente, en una tristeza permanente, sino gestionarlo para modificar eso en algo agradable. ¿Sí, Marcos? Bueno, ya que me nombraste, voy a hablar. Yo, yo tenía un profesor que me formó a mí bueno, me formó. Él siempre hablaba de dos tiempos, un tiempo cronológico y un tiempo lógico. El tiempo cronológico lo conocemos todo porque nos lo dice el reloj eh, y nos marca las agujitas del reloj, nos marca el tiempo cronológico. Pero el tiempo lógico es lo que nos marca a nosotros la posibilidad de evolucionar y a veces no va conjuntamente con ese tiempo cronológico. Es decir, yo no puedo pensar que en un año voy a sanar, no lo sé. ¿Por qué? Porque voy a sanar cuando haga las cosas indicadas, correctas, en su momento, en su tiempo determinado. Y ese es el tiempo lógico. Tal cual. Así es. Así es. Pero nunca, ¿no? En el momento de cada uno, tal cual. Así es, cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su proceso y es diferente, ¿no? Todos somos diferentes, por lo tanto tenemos tiempos diferentes. Pero lo importante de todo esto es que lo hagamos, que nos pongamos en marcha, que accionemos, cada uno en su tiempo, pero acción. Agus dice acción. Y es tal cual, ¿no? Accionemos. Cuando detectemos algo, no nos quedemos paralizados o nos quedemos. Veamos qué podemos hacer y nos pongamos en marcha. Bueno, acá algunas de las estrategias para desarrollar esto que estamos hablando de la inteligencia emocional, ¿no? Una de las estrategias es esto de la autoobservación. Esto que yo les decía, ¿no? Cuando hablábamos de las capacidades, de las habilidades, de las competencias emocionales, ¿no? Esto de que el observar nos permite identificar cuáles son las reacciones que regularmente tienen ante los diferentes tipos de situaciones. Es decir, poder identificar ante determinadas situaciones o personas estas emociones que estamos hablando, ¿no? El conocer la forma en que podemos reaccionar. ¿Qué nos ayuda todo esto? A que si sabemos que somos impulsivos, por ejemplo, bueno, ver cómo gestiono esta impulsividad para evitar ser impulsivo ante un enojo y poder gestionarlo. Nos ayuda a ser menos jueces, ¿no? En las conductas de otras personas. Esto de no emitir rápidamente juicios ante alguien que se enoja y rápidamente podemos etiquetarlo, ¿no? Y no sabemos cuál es la historia que está detrás de ese enojo o de esa conducta que tiene ese otro, ¿no? Entonces etiquetamos, ¿no? Estos estereotipos que ponemos generalmente, nos ponemos y les ponemos a los otros, y que hay una historia detrás de todo eso, ¿no? Entonces, antes de enjuiciar o hacer un juicio en nosotros mismos y en un otro, es poder reconocer que detrás de eso hay una historia. Hay un enojo a lo mejor, un miedo, algo que lo está llevando a actuar de esa manera. Y la observación ayuda a que podamos hacer un proceso de autoevaluación donde identificamos esto que estamos hablando, ¿no? Estas debilidades para abordar de la mejor manera, ¿no? Bueno, volvemos a repetir, para gestionar de la mejor manera para que sea lo más asertivo para nosotros y nuestro entorno. Estas son todas herramientas que nos ayudan a nosotros y a nuestro entorno a poder gestionar estas situaciones
personas, emociones, sentimientos, que nos va a llevar ¿a qué? A poder comunicarnos de la mejor manera, a poder resolver situaciones. Bueno, a muchas otras situaciones que vamos a abordar en el transcurso del curso, ¿no? Esto de tomarse un tiempo para pensar antes de reaccionar. A veces no es fácil y lleva su tiempo lograr este hábito de tomarse el tiempo antes de reaccionar. A veces estoy manejando el auto y alguien hace una maniobra mal y lo primero que me surge es enojarme, ¿no? Y a lo mejor ese enojo lleva a gritar o reaccionar en forma impulsiva. Entonces, ¿eso a qué me puede llevar? Me puede llevar a una discusión en donde puede terminar de muy mala forma con un otro. En cambio, si yo puedo gestionar esos impulsos que me pueden perjudicar a mí y a un otro, eso es inteligencia emocional, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil. Enojarse es fácil. Ahora, gestionar ese enojo, eso no es fácil. ¿Podemos? Sí podemos. Podemos gestionar ese enojo. Entonces, esto que es fácil, porque fácilmente me puedo enojar, hay muchas cosas que me enojan. Ahora, gestionando este enojo, puedo lograr una inteligencia emocional y una comunicación con un otro mucho mejor, y que lo llevamos a la vida, como dice acá, en situaciones de todos los días, ¿no? Todos los días transitamos una emoción, vivimos en una emoción. Entonces, si la reconocemos, la podemos identificar y la podemos gestionar, bienvenido sea al mundo emocional y a la inteligencia emocional. Y un tercer tips es aprender a asumir las responsabilidades, ¿no? Esto de hacernos cargo, ¿no? De lo que nos corresponde. Asumir la responsabilidad de nuestros actos. Todos nuestros actos, todos, absolutamente todos, tienen consecuencias. En la medida que nosotros nos hagamos cargo de eso que hacemos, de esas acciones, de esas decisiones, de esas emociones que transitamos, va a ser mucho más fácil cuando yo me responsabilizo de no culpar a un otro, ¿no? Porque muchas veces nos equivocamos y la culpa está en el otro. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué responsabilidad tengo en esta situación que ocurrió? ¿Podremos ofrecer una disculpa? ¿De qué me hago cargo yo de esta situación? En vez de poner el dedo en el otro, ¿no? Y decir, la culpa es del otro. Entonces, estas estrategias pueden ayudar a estimular el coeficiente emocional en cada uno de nosotros y hacernos mucho más eficientes y eficaces. Y ni hablar si todo esto lo aplicamos en los chicos, ¿no? Desde chiquititos empezamos a inculcar todo esto del mundo emocional en nuestros chicos, ¿no? En los chicos, en la medida que ellos aprendan desde chicos, va a ser mucho más fácil cuando lleguen a adultos a poder vivir en este mundo emocional. Entonces, si desde chiquitos les enseñamos a que no está mal que manifiesten un enojo o una tristeza, o les preguntemos ¿qué sintieron hoy? En vez, o además de preguntarle, ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo te fue en matemática? ¿Cómo te fue en lenguaje? ¿Cómo te fue? ¿Qué notas sacaste? ¿Cómo te fue en la prueba que tenías? Además de preguntar eso, ¿preguntamos cómo se sintieron? Le preguntamos a los chicos, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué sentiste hoy? ¿Cómo te fue hoy? Apuntando a su mundo emocional, ¿no?
en la medida que los chicos puedan hablar de su mundo emocional desde chiquitos, mejor van a poder desarrollar la inteligencia emocional cuando sean adultos, ¿no? Bueno, esto también, también lo abordamos, ¿no? En la parte de aprendizaje en los colegios. Bueno, un poquito de neurociencia, no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, un poquito de neurociencia, también en el curso hablamos de la neurociencia, todo esto que hemos visto, todo tiene un aporte científico, ¿no? Que ha ayudado la tecnología. El avance de la tecnología ha ayudado a descubrir muchas cosas que antes no se sabía. Entonces, gracias a la tecnología, si bien la tecnología es dañina en muchos aspectos, pero ha ayudado a la medicina a conocer, descubrir muchas cosas que antes no se sabía. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Es un conjunto de disciplinas o ciencias que estudian la organización y funcionamiento del sistema nervioso. Los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Entonces, cada vez se ha estudiado más y se sabe más que todo esto tiene que ver con la conducta. Todo esto lo vamos, por supuesto que no en profundidad, porque, bueno, no es la idea meternos en cuestiones de medicina, pero sí algunos conceptos fundamentales para entender que los hábitos y las conductas de los seres humanos tienen que ver desde el cerebro, ¿no? Desde estas interacciones que hay. ¿Y cuál es la protagonista? Es la neurona. Es una célula especializada en recepción de estímulos y conducción del impulso entre ellas y con otras células. O sea, la conexión entre las neuronas hace que esto forme un caminito donde se liberan toda una serie de sustancias químicas, de neurotransmisores, en donde se va a distribuir en todo nuestro organismo y va a dar como resultado una determinada acción. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito, no mucho, pero un poquito en profundidad. Y estas conexiones entre las neuronas tienen que ver con la sinapsis, que es la que permite la transmisión de las señales eléctricas o químicas de una neurona a otra y de una neurona con otras células del organismo. Y vamos a ver cómo estas sinapsis son caminitos, como ven acá en el gráfico, en la figura, son esos puntitos que van teniendo conexión entre las distintas neuronas, y esto va a llevar a formar caminitos, y esos caminitos luego se van a transformar en conductas, en hábitos. Y cómo estos hábitos y estas conductas, que a lo mejor la tenemos desde chicos, porque estas sinapsis se produjeron cuando éramos chicos, las podemos cambiar, las podemos modificar. Cuando uno cree que estos hábitos que hemos tenido aprendidos desde chicos, ya está, y ya no lo puedo cambiar. Y a esta altura de mi vida, no, yo no lo cambio. A esta altura de mi vida, esta conducta o este hábito no lo cambio. Y no es así. Sí lo podemos cambiar, sí lo podemos modificar, por supuesto que con herramientas que vamos a ver en el curso, con formas que podemos modificar, pero sí podemos modificar todo aquello que no nos gusta, no queremos, no es lo que hemos elegido y queremos modificarlo porque queremos tener una vida más saludable, y lo podemos modificar, lo podemos cambiar hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, esta es la presentación nuestra, estas somos Muy nosotros. bien. Bueno, hasta acá un poquito toda esta clase tuvo que ver con mostrarles un poco de qué se trata este mundo emocional, estas herramientas que se pueden aprender, y desde la neurociencia hay un montón de premisas que vemos, como dice Patri, no nos metemos tanto en el ámbito
médico, ¿sí? Pero estos pequeños conceptos que les vamos mostrando, como otros que van a ir, vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, tienen que ver con entender hasta qué punto nuestro cerebro, digamos, nos apoya en ciertas cosas y también al momento de saber cómo gestionarnos, el cerebro también puede ser un aliado en esto si sabemos cómo funciona. Como por ejemplo, que el cerebro no sabe olvidar. Entonces, hacer un gran esfuerzo por querer olvidar algo, y otra, que el cerebro es obediente, pero no sabe discernir. Entonces, como no sabe olvidar, le vamos a enseñar a sustituir. Y esto que dice Patri, de la sinapsis, que son estos caminos, uno lo que hace es trabajar generando nuevos caminos, que significa sustituir información para que los viejos caminos queden deshabilitados. Y eso sería, en vez de olvidar, sustituir o reemplazar. Bueno, eso, como esos conceptos, digamos, nosotros los vamos a ir trabajando desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar medicinal, de cómo es la sinapsis, si efectivamente se tocan o no un montón de cosas, sino más bien desde para qué me sirve entender a mí cómo funciona mi cerebro, y tiene que ver con esto, con que de esa manera yo aprendo a gestionarme con mi aliado, que es el cerebro, usándolo a mi favor, ¿no? Entonces, no resistiéndome ni renegando algunas cuestiones. Otra de las cosas que también hablamos desde la neurociencia es que el cerebro no sabe de tiempos. Cuando Marcos hablaba de los tiempos, el cerebro no sabe de tiempos, no sabe qué es pasado, presente y futuro. Para el cerebro, en el momento en el que traemos la experiencia, es presente. Y aunque no la estemos viviendo, el recuerdo de la experiencia genera las mismas sustancias químicas que se generaron en el momento de la experiencia. ¿Para qué me sirve saber eso? Bueno, cada vez que traigan a la memoria algo y digan, es como si lo estuviera viviendo, literalmente lo están volviendo a vivir, aunque físicamente no lo hagan, en el recuerdo, en la imaginación, se vuelve a vivir. Pero eso también puede ser usado a nuestro favor si uno busca resignificar situaciones o generar nuevas visualizaciones hacia cosas que sí quiero empezar a vivir. Bueno, datos como este, que si los tiramos así medios aislados, tienen que ver con cosas que vamos trabajando durante el año en cada uno de los cursos. No queremos tomarles mucho más tiempo, pero bueno, esta presentación viene un poco motivada para aquellos que sientan interés por estos temas. Durante el año, y desde la Universidad Nacional presentamos este curso de herramientas de inteligencia emocional y neurociencia, que consiste en clases quincenales, y estas clases duran 2 horas, son los días miércoles, de 6 a 8, hoy, al día de hoy, todavía la universidad no está permitiendo inscribirse por esta cuestión administrativa, pero todos aquellos que estén interesados y les haya gustado y quieran seguir profundizando, escríbanos por privado, a Patri, a mí, y les vamos a mandar la información que quieran, háganos las preguntas que necesiten, y bueno, nada, seguimos en el caminito y les vamos a estar avisando. En principio, comenzamos el 9 de abril, si todo marcha bien, pero bueno, les vamos a estar avisando, ¿eh? Entonces, simplemente avísennos, comuníquense con nosotras, les terminaremos de responder las dudas que tengan, y bueno, los esperamos a todos aquellos que quieran sumarse. No sé si, Patri, vos querés agregar algo más. No, y esto de que si les gustó, están interesados, bueno, el difundir, ¿no? Para que si hay más personas, todavía, por supuesto, se pueden sumar para el 9 de abril, están a tiempo de sumarse, así que bueno, inviten. Eso, inclusive esta clase, yo voy ahora a detener la grabación, pero queda grabada, así que para todos aquellos que a lo mejor no han podido estar y ustedes les cuenten y estén interesados, les podemos compartir también esta grabación para que vayan entendiendo un poco de qué se trata todo esto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por darse también ustedes este regalito de estas 2 horitas dedicadas a ustedes. Y bueno, los esperamos. A todos aquellos que estén interesados, escríbanos, ¿sí? Muy bien. Gracias.